Para Fernando Adriancén González, la literatura es una forma de vida. Según Vargas Llosa, la función de la literatura no es solo procurar placer, entretenimiento, fascinación a los lectores. Mundo literario, el proceso creativo, sus miedos y inquietudes. Bien, Fernando, hay dos pasiones en tu vida que te mueven. La literatura es una y ser maestro es otra. Así es. ¿Que se llegan a juntar estas dos pasiones en algún momento? Bueno, esa es la idea. Por algo estoy estudiando actualmente comunicación para enseñar en secundaria. Generalmente durante toda mi trayectoria educativa he tratado de impulsar más que todo la lectura, ¿no? Porque a través de ella descubrí muchas cosas y me sirvieron muchas cosas, ¿no? Me mantuvo al margen tal vez de los peligros propios de la adolescencia, pero también me dio una propia mirada y sobre todo me ayudó a crecer mentalmente, a tener una voz propia, a defender lo que creo, a luchar por aquello que siento que es lo mejor para mis estudiantes o para mi sociedad, ¿no? Bien, Fernando, este es tu novela, este libro, Sueños de Venus, es tu última producción. ¿Por qué escribir en estos tiempos donde la tecnología lastimosamente parece que va a reemplazar al papel? Actualmente escribir, digamos que, bueno, en mi caso es más una cuestión de sobrevivencia, es una forma como puedo terminar de mirar o analizar lo que me pasa en mi vida cotidiana o también en mi propia, en mi propio, en los momentos en que tengo algún momento de reflexión o de espacio entre tantas actividades que a veces me logro imponer. Entonces, escribir de alguna forma se vuelve ese hecho de poder canalizar todo esto que me voy viviendo y de alguna forma me va permitiendo desarrollar algunas cosas, ¿no? Escribir actualmente es difícil, sin embargo, a pesar de ello creo que es una tarea muy importante. Necesariamente necesitamos que alguien escriba porque alguien tiene que dejar parte de lo que se está aconteciendo en nuestro día. Por más tecnología que exista, siempre va a haber alguien que va a recurrir al libro para poder enterarse de algo o deleitarse con algo, ¿no? Y como lo decía algún escritor, generalmente los libros son una forma de mirar el mundo a través de las gafas del autor. ¿Por qué recurrir a los dioses, a Venus, para contar básicamente como fueron las 1001 noches, por así llamarlo? Sí, hay mucho de ambas, ¿no? Hay mucho Porque cuando leí Los Sueños, empecé a leer, me reflejó a ese instante. Sí, es verdad, o sea, hay tal vez bastante de esto de las 1001 noches, aunque no era mi intención, pero ¿por qué recurrir a los dioses? Bueno, soy fanático de los Caballeros del Zodiaco. Vamos por ahí, una de las influencias. Y es más, en algún momento, le pedí a Henry Juárez, que es un dibujante que me apoyó justo en Icon Turinap, que es una historieta que logré avanzar, que hiciera algo parecido a ello, ¿no? Con los personajes de el mundo, los sueños de Venus. Y la mitología griega siempre es digamos que un desafío, en el sentido de que te proporciona muchos materiales para poder hacer cosas interesantes, ¿no?
Pero no era tanto los dioses, era tanto el hecho de la pregunta que ahí se esgrime en las primeras páginas, ¿no? En el prólogo, ¿no? Si es que realmente actualmente todavía podríamos encontrar un Romeo y Julieta, un Odiseo y una Penélope, un Ivanhoe y una Rowana, ¿no? Traté de buscar también alguna pareja en el Perú y lo único que se me ocurría era Ollantay y su Ayahuas, y su Agyar, ¿no? No tengo conocimiento del nombre de ella, pero era la única pareja que se me parecía emblemática. Y de ahí, si es que esto todavía podría recurrir. Yo sé que el tema del amor tal vez puede ser trivial, pero al final puede ser también bastante profundo, ¿no? ¿Cuánto de Fernando como profesor, como maestro, hay en Sueños de Venus? Yo creo que muy poco, en realidad. Muy poco, sí. Es más Fernando como adulto, como joven, como una persona más, ¿no? Viviendo. Y son momentos de tu vida. En algunos casos sí, hay digamos que momentos de mi vida, flashes, que he usado para poder crear algunas historias. Otros tiene que ver, por ejemplo, con cosas que encontré o que conocí, por ejemplo, en el caso de Úrsula, como se los dije a los chicos de segundo y secundaria hace poco, en el colegio que trabajo, es una oda a estas mujeres que se desviven por un varón o por esa persona que le idealizan tanto que se obsesionan con ella, ¿no? Entonces, y que muchas veces las personas del ámbito rural, por ejemplo las niñas generalmente entre 14 y 16 años, tienden a visualizarlo así, a idealizarlo así, sin darse cuenta del después, ¿no? Idealizando a la persona. Idealizando a la persona, pensando de que ese momento llega y ya va a ser el momento de su vida, se van a hacer como realizar como personas, pero se olvidan que hay un día después. Uh-huh. O sea, pasa ese momento y va a haber un día después, y ese día después, ¿cómo lo enfrentas? Si realmente tienes las herramientas necesarias para poder enfrentar esa vida posterior, ¿no? De menos pasas de extrañar a una persona también, ¿no? Sí. A una persona, a vivir o sentir lo que es sentirse abandonado. Sí, en realidad los Sueños de Venus van por las 5 etapas, o al menos las 5 etapas que yo identificaba, ¿no? Lo que era el enamoramiento, la boda, la infidelidad, la obsesión y finalmente el amor eterno, ¿no? Entonces como que están los 5 retratados en 5 relatos que están distribuidos casi de la misma manera. ¿Que hay encuentros y desencuentros? Sí, en la boda, por ejemplo, es un relato en donde es una carta de alguien que estaba enamorado, pero que al final nunca se casa con ella. Y que simplemente es contemplarle y decir, bueno, serás feliz, ¿no? Serás feliz con esa otra persona, conmigo no se pudo, pues, ¿no? Pero me voy porque ya no lo soporto, ¿no? Entonces, y es más o menos como juega el capítulo 2, ¿no? Como ya habíamos hablado de Úrsula, que esta era obsesión, y en el último es ese amor idealizado de eternidad, ¿no? Ese afán por la persona, por volver a reencontrar a alguien que perdió. Y esa historia más que todo está fundada en mis abuelos, ¿no? En mis 4 abuelos, tanto paternales como maternales, ¿no? Y para construir esa historia puse elementos de lo que yo había escuchado de ambos lados de la familia, ¿no? Entonces era más que todo una oda a ellos, y por eso los puse al final también, ¿no? Eres un agradecido de la vida. Sí, yo creo que sí, hay que ser muy, muy agradecido, ¿no? O sea, a veces las cosas se nos brindan, se nos dan, y como dice Job, ¿no? Si Dios nos brindó lo bueno, ¿por qué no agradecerle lo malo también, ¿no? Entonces, ser agradecido en todo momento, saber manejar esa dualidad que nos ocurre siempre, o sea, de momentos buenos, de momentos malos, y saberlos agradecer y tratar de aceptarlos para poder avanzar, ¿no? No tanto quedarse en el problema y quedarse ahí estancado, sino tratar de agradecer, entenderlo, aceptarlo y avanzar. Eso creo que es lo mejor que puede hacer cualquier persona. Escuchamos mucho, hemos terminado una campaña política, hemos elegido por 4 años a nuestras autoridades
municipales y regionales, donde hemos escuchado un sinfín de promesas que ya hemos escuchado durante toda nuestra vida. Sin embargo, no se le da la importancia debida al arte. Por ejemplo, muchos de los escritores como tú, no solamente con tus propias producciones, sino también con la revista Cazadores Nocturnos, tú has estado en constante aporte a la literatura local, a la literatura de Sullana. Sin embargo, no existe un verdadero apoyo o cobijo de parte de las autoridades. En realidad sí es verdad lo que dices, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablamos de nuestra alcaldía, la municipalidad de Sullana, por ejemplo. Durante el gobierno de Coco Camino recuerdo que sí se hizo un café literario en donde se hizo un reconocimiento masivo a varios escritores, ¿no? Tanto antiguos, nuevos, medianos, ¿no? Hubo un desfile de escritores, desfile también de editoriales, editoriales entre comillas, porque más que todo ellos nos ayudan a imprimir, pero no son casas editoriales en sí mismas, no estamos hablando pues de una Oveja Negra o un Planeta, ¿no? Pero son personas que sí nos han apoyado mucho. Por ejemplo, Grafimax San Antonio, que es con la que he podido elaborar estos dos. En este caso para Sueños de Venus fue América, que es de Castillo Fan, a quien también le agradezco bastante. Y recuerdo que ese gobierno fue el único. Yo sé que él estaba pasando por momentos muy feos dentro de su alcaldía, pero nunca descuidó, a través de la persona de Luisa Chuy, o Chuy creo que es su apellido, descuidó esto, ¿no? De siempre estar pendiente de la cultura, siempre tratar de que haya un espacio para la cultura. Después de él no he visto otro alcalde, sea malo, sea bueno, no he visto iniciativas. Cuando tuve la oportunidad de asistir en algún momento a una campaña del ya fallecido candidato Isaías, en una de sus ponencias recuerdo que nos pasaron más o menos lo que ellos proponían, y yo enseguida comencé a buscar cultura. Pues en las 30 páginas que había de su propuesta no había ninguna línea, ni siquiera una línea que dijera del arte, al menos para decir hay algo, ¿no? Pero nada, cuando yo le hice la pregunta, él me dijo que sí, que lo iban a tener en cuenta, que lo estaban pensando, etcétera, etcétera, pero nada más, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en la biblioteca de la Municipalidad de Sullana hay una persona que es una amiga muy cercana, y yo sé de los esfuerzos que ella hace justamente por lograr un espacio cultural y de promover la cultura en nuestra provincia, ¿no? Y siempre está tratando de impulsar algún evento cultural, está tratando de hacer algo al margen de que si el escritor es bueno, es malo, etcétera. Ella lo que le interesa es aportar a la cultura a través de la biblioteca, por medio de los escritores o de los pintores, y en muchos momentos a través también de la música, porque son las tres áreas que ella de alguna forma logra impulsar, y otras también, ¿no? Siendo muy importantes las artes, entendiéndose como aquella respuesta que hoy no se tiene para que las nuevas generaciones tengan un motivo, ¿no? Así es. Debe ser más, las autoridades deben ser más responsables en este punto. Pues sí, y siempre se invita a nuestros alcaldes, a nuestros representantes políticos, pues, de que la cultura no se deseche. Y no solamente se trata de la educación, ¿no? Porque para eso tenemos la UGEL. Y la UGEL se encarga de un montón de eventos en coordinación con la municipalidad para poderlos promover. Hace tiempo, hasta hace un par de años atrás, todavía habían concursos literarios muy buenos aquí en la provincia. Sin embargo, de un tiempo para acá se desaparecieron, ¿no? No sé, Dios quiera que tal vez, bueno, me imagino yo que ha sido una cuestión de la pandemia, etcétera, ¿no? Pero esperemos que en los años subsiguientes pues se vuelvan a restablecer y se pueda volver a impulsar. Material hay en las aulas de los diferentes colegios, Salaberry, Santa Rosa, Santa Úrsula, Teniente Cortés, etcétera, ¿no? Hay varios colegios que pueden aportar, pero también hay que entender algo, y esto sí un mensaje para las escuelas.
sus escuelas no son islas y sus talentos no se pueden quedar enclaustrados solamente en sus colegios, porque realmente la sociedad los necesita, y los necesita porque necesita devolvérsele a la sociedad lo que ha perdido hace tiempo, su humanidad. Claro, hay que ser más humanos. Uh-huh. Tal vez por esto que estábamos indicando es que no hemos visto en los últimos años una figura nueva que esté naciendo en la literatura suyanera. Y eso sí nos preocupa, tanto a nivel del grupo Pensamiento Profano, sí lo habíamos pensado varias veces, tanto como mi compañero Humberto, Julio Encalada, mi persona, Julio Gallegos, que también estuvo parte del grupo. Peluso. Y otros más que han integrado. Nosotros tratamos de impulsar a través de cuando tuvimos el programa en Radio Nuevo Norte, impulsar un concurso literario que dio frutos. Lamentablemente lo propio de los adolescentes es que, bueno, ya se vio bonito todo el concurso, todo bacán, pero de ahí como que se alejaron por motivos personales, por el hecho de que tenían que estudiar o porque querían hacer otras cosas. Pero talento en las aulas hay, talento en los jóvenes hay. El problema es que en una sociedad en donde se prioriza la imagen, donde la imagen no es casi todo, se ha vuelto prácticamente el centro de todo, la palabra ha ido perdiendo terreno, ¿no? Y lamentablemente muchos adolescentes ven en la literatura como que es un oficio de viejos, como que es algo de personas que están alejadas de la realidad, que no viven, ¿no? Con las redes sociales, actualmente lo que es Facebook, lo que es Twitter, TikTok, etcétera, ¿no? Todas las redes sociales que existen. Y generalmente los jóvenes están abocados ahí y tenemos un paraíso de videos, pero no tenemos un paraíso de lectores, ¿no? Y lamentablemente el Perú, y sobre todo Sullana, adolece mucho de lectores. Librerías hay, al menos una, pero librerías hay. El problema es que vayan personas a consumir los libros. Ese es el gran problema. Claro. Fernando, dicen que el primer libro siempre es el más difícil de sacarlo. ¿Pasó contigo esto? Sí. A ver, mi primer libro en realidad, yo creo que han habido dos etapas en mi vida muy claras sobre primera vez, ¿no? La primera vez, yo diría que fue en las aulas del Colegio Santa Rosa. Logré sacar un material más o menos de este volumen, en el sentido del formato. Fue una hoja 4 doblada, recuerdo, en 4 partes. El cuento se llamaba Retos 2000 y lo saqué a mano, incluso a máquina, y nomás lo fotocopié. Recuerdo haberlo repartido entre algunos compañeros. Y cae este cuento en las manos de Yotsan, ¿no? José Díaz. Y José Díaz me propone integrar una primera antología que se llama Diáspora Rebelde. Con él justo coincide la presentación con mi despedida del colegio. Entonces, lamentablemente yo no pude estar en esa ¿Estamos hablando de qué año? 2000. 2000. Justamente el nombre también, Retos 2000. Y el cuento se llamaba Retos 2000. Retos 2000. Y los dos eventos se cruzan. Yo lamentablemente no pude ir a esa presentación, lamentablemente, pero tuve que asistir a los eventos de mi colegio porque eran unas despedidas del centro quinto secundario. Pero al día siguiente, a los 2 días, me encuentro con Carmen Arrece y ella me felicitó, justamente porque ya tenía ella la plaqueta, porque no es un libro, es una plaqueta. Y ahí encontraba mi cuento, ¿no? Ese primer cuento. Después de eso pasaron muchos años, exactamente hasta el año 2006, en que logro publicar Arena, ya como algo, y esto fue casi con mi primer sueldo. Logro publicar Arena, y Arena sale hacia finales de ese año, si no es 2006 es 2011, más o menos por ahí está. Y ese es mi primer libro que yo logro sacar, digamos, igual que en este caso engrapado, y según la Biblioteca Nacional eso no es libro, sino es un folleto. Ya. Entonces, teniendo en cuenta los detalles de la Biblioteca Nacional, yo saco mi primera publicación en ese estilo, ¿no? Uh-huh. Y digamos que actualmente Sueños de Venus sería el primer libro oficial ya para la Biblioteca IPE.
Pero en realidad son 5. Sí, actualmente son 5. Desde Arena hasta Sueños de Venus, pasando por Paisaje Interno, Aquí falta Ignacia y Juegos Violentos, Sueños de Venus y Arena, pues, ¿no? Que fue el primero. Podremos decir que Ignacia es el libro donde más en contacto está con Fernando. Ignacia es toda una joyita, ¿no? Porque Ignacia de verdad que ha sido de los hijos que más me ha traído más alegrías, pero también me ha traído una suerte de que, bueno, pues salió esto y salió sin querer, sin pensarlo. Yo le soy sincero, consumo mucho televisión, series, etcétera, ¿no? Cine bastante. Entonces estaba en un fin de semana y andaba viendo Telemundo, ¿no? ¿Por qué gusta Telemundo? Porque es todos contra todos, genial Telemundo ahí. Entonces, yo había estado viendo una telenovela que sí me gustó mucho, que era ¿Dónde está Elisa? Estaba viendo eso y un jueves, cuando yo estaba trabajando, me sale un grupo de adolescentes y me dicen: profesor, sabemos que usted escribe, que si nos puede hacer una obra, es una obra de teatro nada más, que sea sobre el amor, sobre la intriga, que esto, que el otro. Bueno, ya les digo, pero se los traería el lunes, porque ahorita imposible para mañana. Ya, sí, profe. Ya. Dicho esto, pues, ya yo con esa idea y con lo que había estado mirando, el sábado por la noche empiezo a escribir, ¿no? Y sin querer, primero sale el guión, ¿no? Y el guión salió rápido. Recuerdo era solo el sábado y el domingo en la tarde ya lo tenía. Sí, el domingo y el lunes ya lo tenía listo. 3 a lo William Shakespeare, porque de paso, por cierto, es una tragedia, no es una historia feliz, es una tragedia a lo William Shakespeare, y era trabajar algo así sencillo, rápido y sin mucho darle vueltas al asunto, ¿no? La historia era sencilla: 2 chicos que se enamoran, que de pronto cometen el pecado de estar juntos y la chica sale embarazada. El muchacho no sabe qué hacer, etcétera, etcétera, y en el medio de eso, pues, hay una niña que se les mete entre ceja y ceja, que quiere estar con el protagonista como sea, y la chica pues termina asesinada, ¿no? Y lamentablemente nunca se llega a consumar el amor de los protagonistas, porque él termina en la cárcel por consecuencia de sus actos. Antes de que luego le ha trasladado la narrativa, en la narrativa cobra mayor fuerza, tiene mayores tintes más interesantes, hay mayores voces, y comienzo yo a jugar con, que también se ve aquí en Sueños de Venus, con esta perspectiva múltiple, ¿no? No es contarte el hecho directamente, sino son varios personajes que te van contando los hechos. Entonces tú vas siguiendo la historia, pero no por un personaje principal, sino por todos los personajes. Entonces es interesante manejarlo desde esa perspectiva. Básicamente sí es gran parte de tus libros, ¿no? Sí. Un multiuniverso, no solamente te enfocas en una sola persona. Sí, es verdad. No trato de que haya un protagonista, soy medio anárquico, ¿no? Sí. Sino que trato de que los protagonistas sean bastante equilibrados, que casi todos tengan participación. Y ¿por qué me trajo más satisfacción? Porque quien realmente lo ha consumido más, Ignacia, ha sido los adolescentes, ¿no? No ha habido feria a la que yo he ido y que Ignacia no se haya vendido, pero porque las chicas más que todo lo hayan comprado y lo hayan empezado a leer y no lo hayan soltado hasta terminarlo. Yo creo que para un escritor eso es lo máximo, ¿no? Eso es la máximo que se busca, ¿no? El hecho de que haya alguien que te lea de principio a fin, que no lo suelte y que realmente enganches al lector. Y algo que me decía una persona era de que mis cuentos tenían una particularidad: fácilmente se perdía la línea entre la realidad y la ficción, sí. Porque tienen esa capacidad de ser tan reales que se pueden confundir con tranquilidad. Es como cuando alguien abre un libro tuyo, es como si tú lo estuvieras leyendo muy cerca, y tienes esa capacidad de llevar, como de traer a la forma que tú quieres al lector. Esa es una capacidad de muy pocos en la actualidad escritores lo tienen, ¿no? Así es, sí, eso me habían dicho varias veces. A veces se critica, pues dicen, no, acá la literatura local no es muy buena, pero ni siquiera conocemos. Sí. Es una crítica también para nosotros los periodistas, pues que no ayudamos a difundir, ¿no?
Sí, es lo verdad, que tenemos. lo que dices. Es más, sí conozco y tengo acá varios ejemplares de varios libros de colegas aquí de la provincia, ¿no? Ujú. Y que lamentablemente en algunos casos, pues sí, su narrativa, hablamos desde el punto de vista narrativo, la poesía es otro tema. No sé, pues, tenemos grandes poetas, ¿no? Pero en caso netamente de la narrativa, sí, lo que sí puedo decir es eso, ¿no? O sea, sí, hay varios escritores que les falta mucho. Bueno, que tienen apoyo popular, lo tienen porque paran de evento en evento, y eso es normal, cualquiera puede O también podríamos decirle que las entidades que apoyan a lo poco de cultura que se desarrolla en la sociedad, aquí en la provincia, ni siquiera tienen el tino de revisar lo que se publica. Ese es un problema, ¿no? Eso Ese hay que es un gran decirlo. problema en el sentido de que, a pesar de que hay entidades que tratan de hacer cultura, no se dan el tiempo de investigar. Simplemente llega tal persona, me propone un proyecto, ya sea pictórico, musical o literario, y no pasa por ningún filtro. Simplemente si la persona le cayó en gracia, etcétera, etcétera, se le da el donativo necesario y se le da luz verde a su proyecto. En parte no está mal porque al final de alguna forma se hace arte, pero el problema de este tipo de facilismos es que se pierde la calidad, y no es tanto la cantidad, sino es la calidad de lo que se está publicando, de lo que se está mirando, de lo que se va a editar. Ujú. Y dice mucho de nosotros. Una persona Claro. que de otro lugar venga y encuentre eso, no, aquí no hay literatura, pero tú te cruzas en la calle o hay gente que te alcanza una claqueta y te quedas como wow, ¿no? ¿Por qué tú no has publicado nada? Tenemos ese gran problema, ¿no? O sea, hay gente con talento, pero que lamentablemente no publica, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? O sea, Y no hay medios tampoco como que quieren apoyarnos. No, acá no encontramos No. una editorial, como te decía anteriormente. Lo que sí pasa en Trujillo. En Lima, Trujillo, encuentras en varios, en Piura incluso hay actualmente en Piura. El problema es que sigue siendo el mismo, ¿no? Y ya me pasó, por ejemplo, con una editorial, evitaré decir su nombre. Yo le envié parte de mi trabajo. ¿Qué me decían ellos? Sí, está muy bueno, ha pasado todos los filtros, nomás necesitamos acomodar esto de aquí, esto de acá, propio de cualquier editorial, ¿no? Pero usted tiene que invertir el 70% de la publicación. El 30% restante lo pone en la editorial. Y en realidad la editorial nunca llega a poner el 30%. Al final el escritor es el que pone el 100%. Entonces ese es un gran problema porque no tenemos editoriales grandes en el Perú que apuesten por los escritores y que de alguna forma se puedan dedicar a eso, solamente a la escritura como en otros países, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ser escritor es una profesión. Sí, y muy valorada. Y sí, muy bien valorada. Sí. Lamentablemente, Como debe ser. Claro. Acá tenemos incluso tal vez la única editorial a nivel nacional que más o menos maneja esos cánones, pero ¿cuál es el porcentaje que se le da al escritor? Pues el 20, el 10%. Y hablamos de la famosa Peisa, ¿no? Que es a nivel, que ha trabajado incluso con el comercio, etcétera, etcétera. Una muy buena editorial, muy buen material te bota, pero lamentablemente le reconoce muy poco al escritor. Y ojo que sin el escritor la editorial no puede imprimir nada. Esa es otra. Se me pasó preguntarte algo que dijiste cuando estabas, nos contabas respecto al proceso de Ignacia, cómo nació, que fue un pedido de tus alumnos y que ellos gozaron leyéndola, ¿no? Este también sería una salvedad para decirle a los padres de familia, ¿no? Que no es tan difícil que tus hijos lean, ¿no? Porque dicen, no les gusta leer y ahí queda la cosa. Es verdad. Hay muchos niños que sí leen. Sí. Yo tengo alumnos actualmente, que tengo sobre todo uno actualmente que es bien leído, el muchachito, todo lo que busca, siempre es como un ratón de biblioteca, ¿no? Siempre está Es más, yo buscando. creo que esta generación lee un poquito más que la generación de nosotros. Sí, en el sentido porque ahora ha habido más bombardeo. Sí. ¿No? Lo que pasa es que no hay una adecuada forma de cómo ellos obtienen información. No solamente eso, yo creo que el problema aquí sí vamos con los profesores, ¿no? Los profesores sobre todo del área de comunicación. Yo no consigo un profesor del área de comunicación si no lee. Y así hay muchos, ¿no? Hay muchos docentes que lamentablemente del área
no se dedican a la parte de la literatura, se dedican más a la parte de gramática, está bien, no hay ningún problema, pero el problema es que ellos tampoco cultivan la lectura, o sea, ellos no leen, ¿no? Y es más, en las conversaciones de los profesores actualmente, más rápido es que se converse, no sé, de la muerte de Edita Guerrero, que del último libro de Mario Vargas Llosa. Entonces las conversaciones más o menos distan así. Entonces, y el problema es que los profesores de comunicación, si bien es cierto ahora hay una política educativa en la cual exigen al maestro que tiene que exigirle la lectura a los alumnos, por el otro lado no sirve de nada porque el maestro no lee. Si el profesor no lee, no puede impartir ese cariño por la lectura. Y me pasó personalmente en el SEBA cuando trabajaba. Recuerdo haber narrado la historia de Odiseo y Penélope, y a los 2-3 días, a la semana siguiente, porque se trabaja de semana a semana, a la semana siguiente regreso a aula y ya habían 4 alumnos con el libro, sin habérselos pedido. Entonces, desde ahí se nota de que si el profesor es capaz de impartir ese amor a la lectura que tiene, entonces el alumno fácil va a coger la lectura y la va a buscar y la va a querer leer. Claro. Pero si no, va a ser imposible, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa lamentablemente con varios maestros de comunicación. No, si bien es cierto, se les exige el plan lector, pero no, no se logra que incentiven a la lectura por amarla. Y ahora hay otro problema, mucho libro de autoayuda. Un adolescente lo que menos debe leer es un libro de autoayuda. Uno, porque el libro de autoayuda es más para adultos, está enfocado en adultos, y porque la persona que lo debe leer tiene que tener ciertas experiencias que debe haber vivido para que ese libro, como dice su nombre, lo ayude. Pero lamentablemente hay muchos profesores que caían, lo he visto hace 5 años atrás, no sé si actualmente todavía persistirá el error, pero sí en varios colegios de aquí de la provincia, uno de los escritores que más se leía del libro de autoayuda era Cuauhtémoc Sánchez, que yo no sé de dónde sacaron que era un gran escritor. Al margen de lo que yo pueda pensar. Que no lo es. Efectivamente, que no lo es. Sí, hay que que no lo es, ¿no? Y no es un autor para adolescentes. Así tenga lo que tenga, como es que supuestamente sus libros sean para adolescentes, no lo son. No lo es porque desvirtúa muchas cosas y porque lamentablemente hay algo que debemos también aprender, ¿no? Y es preservar la calidad. A la hora que yo voy a leer un libro, este libro debe tener ciertos requisitos que ayuden a los adolescentes a mejorar a escribir, a mejorar sus virtudes, el tema, o el tema si es polémico, cómo lo mira el tema, de qué forma lo propone, ¿no? Entonces, no es lo mismo leer un Jaime Bailey que leer pues a un a Edmundo de Admisis, ¿no? O sea, las diferencias son diametrales, porque Edmundo de Admisis él concibe Corazón justamente con la idea de ayudar a los adolescentes e incentivar valores. Jaime Bailey lo único que busca es impartir sus experiencias personales a través de la literatura. Lo hace muy bien. Sí, es un estilo único, pero lamentablemente el tema no es para adolescentes. Entonces, ahí las diferencias, por ejemplo. Sí, pero es muy, muy buen escritor. ¿No ha tentado, Fernando, algún aplicativo digital para llegar a tus lectores? Wattpad. Ahí andas. Claro, en Wattpad. Es más, los 5 cuentos que aparecen aquí ya estaban en Wattpad publicados, cada uno por separado, y tenían el mismo nombre, El sueño de Venus, y era Sueños de Venus 2 puntos, y salía el nombre del relato, ¿no? Y esta forma de concebir también los títulos es porque, vuelvo a insistir, la influencia a través de la televisión. Yo miraba mucho por esos tiempos Mujeres Asesinas, ¿no? Y cada capítulo era el nombre de una mujer con con algo negativo que la resaltaba. Por ejemplo, pongamos Antonia, celosa, ¿no? Y todo el capítulo iba en torno a ella, ¿no? Entonces, en Wattpad tengo justamente relatos. Intenté hacerlo a través de Facebook, no conseguí la respuesta que esperaba. Tengo un blog personal también, ahí tengo más bien digamos que lecturas más de corte filosófico, no de corte literario. ¿Cuál es el nombre del blog? El blog es con mi mismo nombre, Fernando Arencén. Ahí aparece, y están son 2-3 relatos, hay 2-3 escritos sobre filosofía, ¿no? Uno es más que todo netamente metafísico,
y el otro es ético, perdón, ontológico. Y y el otro ya es un carácter más metafísico. Son 2-3 textos que tengo ahí, cortos. Bien, nos encontramos con el escritor Fernando Adriancén González, que está promocionando su último o su reciente hijo, Los Sueños de Venus. Es primera vez que te entrevisto, Fernando, y bueno, agradeciéndote siempre la disponibilidad, ya que por el tiempo, tanto tuyo como el mío, hemos tenido que postergar esta entrevista. ¿Vas a continuar, o Pensamiento Profano va a continuar asistiendo a los colegios para seguir difundiendo lo que es la literatura, los cuentos, la poesía? Es un trabajo muy interesante que ustedes estaban realizando. Lo hacíamos porque había bastante disponibilidad de tiempo. Actualmente pues los 3 miembros fundadores, cada uno ya es profesional, ¿no? Humberto Reyes, abogado, mi persona profesor, Julio Salvador es profesor y director. Y bueno, cada quien ahorita pues está más abocado a sus profesiones y a su propia carrera literaria personal, ¿no? Pensamiento Profano tiene todavía un proyecto en mente, que es una segunda antología de Cazadores Nocturnos. Posiblemente se cristalice el próximo año, pero después de esa antología no sabemos ya el futuro de Pensamiento Profano. Yo creo que ya esa va a ser tal vez nuestra última publicación como grupo, y ya de ahí definitivamente cada quien por su lado, ¿no? Tanto por cuestiones de tiempo, y 2 porque ya no tenemos esa disponibilidad como la teníamos en la juventud por nuestros propios asuntos personales, ¿no? Entonces ya cada quien tiene una vida y de alguna forma se aboca a ello, ¿no? Entonces siempre es bueno tener un grupo, y eso es lo que lamentablemente nosotros nos queda con mucha pena, ¿no? 2009 fue tal vez el último año en que Pensamiento Profano trabajó fuerte y duro. 2019 regresamos con un programa y con una revista literaria, y de ahí pues lamentablemente otra vez el oscurantismo nos embargó, pero de ahí lamentablemente sí, nuestras vidas personales nos han jugado una mala pasada. Lo que nos apena mucho es que no encontramos voces nuevas. Ya no hay un Fe y Alegría que vote un grupo, como lo brotó el grupo que albergó a Zapatista, por ejemplo, en donde él estuvo, y otras voces también estuvieron. Lamentablemente el profesor que estaba ahí, que es también escritor, lamentablemente creo que ya no trabaja ahí, está en otro lugar, y nadie ha continuado lo que él dejó armado ahí en el Fe y Alegría, por ejemplo. En el Santa Rosa muy poco, yo sí doy fe hasta el año 2000 que estudié ahí, muy poco se trabaja un taller literario, ¿cómo se llama? Algún tipo de taller que incentiva a los alumnos a hacer obras literarias o tener una revista o algo, ¿no? Generalmente siempre lo he visto, lamentablemente, a través de los colegios públicos, Salaberry, Fe y Alegría, y otros que de alguna forma han hecho hasta incluso plaquetas, cosas muy pequeñas, pero que de alguna forma eran una semillita que le permitía al adolescente ahí publicar, y de ahí podían salir alguien más adelante y seguir con este trabajo, ¿no?, de escritor. Lamentablemente no. El Santa Rosa tuvo, porque actualmente no me consta, yo ya no he ido ahí hasta hace poco, tuvo una muy bonita biblioteca. Lamentablemente esa biblioteca actualmente no sé en qué parte del colegio estará, y es ahí donde yo me formé, ¿no? En esos libros del colegio. Entonces, y mi primera obra la hice en la biblioteca del colegio. A mí me dio pena cuando yo regresé después de mucho tiempo y había visto que la biblioteca la habían convertido en un salón una especie de salón de conferencias, y que lamentablemente los libros estaban en otro lugar, pero que el ambiente estaba totalmente cerrado, ¿no? Entonces me dio pena, pero bueno, son decisiones que el colegio tomó y por algo será. De ahí ellos han intentado hacer algo que funciona muy bien en colegios públicos, por ejemplo lo que es la biblioteca andante. Pero para un colegio público me parece genial, pero para un colegio que tuvo una biblioteca me parece que eso sí no está bien, ¿no? Porque ellos han tenido el espacio, entonces, y lo han perdido, lamentablemente. Entonces esperamos pues que en algún momento lo vuelvan a restituir.
y que de alguna forma pues veamos nuevos grupos, pues, porque eso es lo que también a Pensamiento Profano sí nos preocupa, no hay nuevas voces. Fuera de nosotros, entre comillas, seguimos siendo jóvenes cuando ya varios de nosotros ya estamos por los 40. Es interesante saberlo porque hay ustedes como grupo, bueno, ya salieron, se hicieron conocidos, ¿no? Pero ustedes se preocupan por lo que viene después, ¿no? Se ve muy poco eso. Sí, a nosotros nos antecedió Ángeles del Abismo, y después de Ángeles del Abismo venimos nosotros, y después de nosotros ya no hay nadie, y eso sí da pena, ¿no? Porque todo el trabajo que hicimos pues quedó como que digamos en el aire, ¿no? Pero me imagino que por ahí deben haber algunas voces que después se puedan juntar y poder formar un nuevo grupo, ¿no? Algo intentó hacer Jotsan, recuerdo, porque incluso asistí a uno de sus eventos que él hizo, pero el problema con los grupos que él forma es que son para un momento, termina la publicación, la edición y de ahí desaparece, ¿no? En el caso nuestro fuimos realmente una diáspora. No son orgánicos. No, y ese es un problema, ¿no? Cuando no hay ese. Bien, Fernando, la gente que quiera comprar tu libro, ¿cómo y dónde lo encuentra? En librería Luján sí está, lo que hay que hacer es preguntarle al señor porque me los tiene medios escondidos, pero sí está ahí, está a la venta ahí, el precio está bastante cómodo, pueden adquirirlo. O si no, también me pueden contactar a través de mis redes sociales, ¿no? Fernando Adrián C. González, me ubican en Facebook tal cual, ¿no? En TikTok también estoy como Adrián-Gonzalo, y en Twitter también como Adrián Gonzalo 30, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, en cualquiera de esas tres, a través de Facebook, a través de WhatsApp también, ¿no? También pueden pedir sus libros. Hay una promoción que estuve lanzando hasta hace poco, que acá está todavía, ¿no? Para aquellos que quieran, la promoción era bastante cómoda, era llevarse el ejemplar más otro libro y el precio era 10 soles, ¿no? Igual puede ser a través de WhatsApp. Bien, Fernando, ha sido un gusto y un placer entrevistarte. Un gusto, muchas gracias a ustedes y a toda su audiencia. Y dar a conocer tu obra. Muchas gracias.